Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy sumamente emocionada y muy agradecida con la licenciada en psicología, Lucía Samarripa. Ella hoy nos presenta en su calidad de tanatólogo un tema muy importante, la depresión. La depresión es algo que nos aqueja, desafortunadamente, más de lo que quisiéramos admitir, pero aun cuando es un tema muy grande, a los papás con hijos neurodivergentes nos pega de una manera muy especial. Y ella hoy nos va a platicar cómo distinguimos de esa tristeza profunda a una depresión, por qué la importancia de reconocer la depresión a una depresión clínica, cuando sabes que necesitas un apoyo psicológico y tal vez cuando necesitas un apoyo psiquiátrico que te pueda ayudar a poder salir adelante con apoyo psiquiátrico para poder funcionar mejor. Ella con su gran experiencia y su trayectoria de más de 15 años ya como tanatóloga y apoyo a familias, en su caso como familias neurodivergentes de niños Down, pero todos necesitamos pasar por un duelo y este duelo no siempre es el mismo para todos. Ella nos va a platicar hoy cómo podemos distinguirlo, qué hacer, incluso nos va a dar unas estrategias muy importantes para poder reconocer nuestras emociones y cómo y cuándo pedir ayuda. Lucía, qué emoción, ¿cómo estás? Te me has hecho mucho del rogar para poder por fin tener esta entrevista contigo, pero estoy muy emocionada de verdad de tenerte aquí por fin con nosotros. Ha sido un tema que nos han pedido mucho, lo que llamamos la depresión, y pues quién mejor, alguien como tú, con esa experiencia y con esa calidez que tienes Mm. para con todas las personas, pues me gustaría que hoy lo compartamos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Silvia. Muy contenta. No me echo del rogar. Ha sido difícil, pero ha sido complicado hacer coincidir las agendas, pero con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho entusiasmo de compartir este espacio contigo y con las personas que te escuchan. He tenido oportunidad, te decía el otro día, de escuchar algunas de las entrevistas. Me ha parecido hermosísimo la forma, no nada más interesante e importante los temas, sino la forma en la que estás abordando esta experiencia, que estoy segura que será de gran beneficio para las personas que están en este mismo camino, sentirse identificadas, sentir que no están solas, que no son las únicas. Y también para las que empiezan este camino, pues entender que ya alguien como tú lleva mucho camino recorrido y poder aprender de tu experiencia. Muchísimas gracias por la invitación, Eli. Pues gracias, qué bonito cumplido, la verdad lo agradezco y pues bueno, la idea es tocar corazones, impactar vidas a quien lo permita, ¿verdad? Entonces, pues para quien no conozca, es Lucía Samarripa, platícanos de ti un poquito, porque si no se nos va toda la hora en todo tu currículum, pero platícanos de ti, de lo que te dedicas, qué haces, tus Ujú. credenciales un poquito. Sí, pues te cuento, mi primera carrera, mi licenciatura, fue una licenciatura en neurolingüística y psicopedagogía, curiosamente siempre inspirada en trabajar con personas con síndrome de Down. Eh, Eso fue lo primero que me atrajo y pues en el proceso de estudiar tuve la oportunidad de trabajar en el allá y en el entonces hace más de 30 años con personas que en aquella época decíamos autistas, ¿no? Que no había una comprensión como la que tenemos hoy día de el espectro, eh, y con muchas otras neurodivergencias y con algunos otros trastornos, en fin, con una variedad muy interesante de pacientes y de sus familiares. Después de eso, durante algunos años estuve trabajando en comunidad Down, dirigí el departamento de lenguaje. Para mí era muy importante contribuir a que
niños, las niñas, los muchachos, los adultos inclusive, mejoraran eh, sus habilidades de lenguaje, sus habilidades de comunicación, porque me parece que de esto depende mucho la experiencia. A mí me parece que la calidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestras relaciones y también, y esas dependen muchísimo de nuestra capacidad de comunicarnos. Entonces, por ahí un poco mi intención. Ahí, curiosamente, Elia, estando dirigiendo el departamento de lenguaje, me tocó recibir a muchos padres y madres que venían por primera vez a inscribir a sus hijos, algunos bebitos muy recién nacidos, otros niños ya más grandes, e inclusive adultos, pero que venían por primera vez a nuestra comunidad. Y, y de alguna forma me tocó acoger y soportar y dar apoyo a estos duelos de estas familias que no sabían, que no esperaban a un chiquito o una chiquita con una diferencia. Vaya que entre su expectativa, su esperanza, su ilusión y la realidad pues, resultaron dos cosas distintas. Y entonces yo creo que ahí empecé un poquito mi trabajo como tanatóloga. Poco después de eso, eh, y estudié, me formé como tanatóloga. El duelo ha sido algo que me importa muchísimo, que me interesa mucho, mi misión, y por eso agradezco tanto este espacio, Elia, porque para mí creo que una de las misiones trascendentales de mi vida es poder hablar sobre cultura del duelo, educar en el duelo. Mi sueño, digo, es un mundo sin tanatólogos. Y un mundo sin tanatólogos serán posible cuando las comunidades y las familias estemos dispuestos a acoger y sepamos acoger el duelo de nuestros iguales, de nuestros más cercanos, sin necesidad de la intervención de un profesional. Eh, Mientras tanto, pues aquí estoy, ¿no? Y después de eso me formé como psicoterapeuta gestalt, porque también me di cuenta, y eso creo que va a ser parte importante de nuestra conversación del día de hoy, eh, me parece que una de las cosas importantes también de entender es que las personas en duelo cursan con otras dificultades psicoemocionales. No, no necesariamente el duelo viene solito o es una experiencia aislada, sino pues con toda la complejidad del ser humano. Y, y ahora me dedico a dar procesos psicoterapéuticos y tanatológicos, y doy clases, doy algunos talleres, en fin, eso es más o menos mi camino. Wow, pues ¿cuántos años tenemos ya como psicóloga? O sea, ya dando terapias Como y clases. psicoterapeuta, algo así como Sí, sí, 15 sí, años muchas. deben de estarse cumpliendo. ¿Cuántas vidas? Imagínate si las multiplicamos son años, pero ¿cuántas vidas? Qué oportunidad tan hermosa de poder tocar tantos corazones y tantas personas que han confiado su vida en tu sapiencia y en tu experiencia. Muchas gracias a nombre de todas esas personas, Mm, Lucía, Gracias, Elia. porque yo sé que pedir ayuda psicológica no es fácil, de No, tanatólogo tampoco, entonces ya el hecho de decir, me puedes ayudar y que tú tengas esa oportunidad de decirles sí se puede y es efectivo, es una gran bendición y de verdad, en nombre de todas esas personas, muchas gracias. gracias a ti, Elia. Gracias. Pues sí, muchas gracias de verdad, Lucía, es un honor y no me canso de enfatizarlo que nos confíes a nosotros y aquí al canal y a todas las personas que van a escuchar este tema tan importante, tan, voy a decir, desgastado y trillado, porque la gente creo que lo piensan que porque dicen el nombre conocen lo que es, pero la verdad, solamente lo que los hemos vivido, tenemos una idea, pero cada quien Claro. lo vive en diferente momento. Los síntomas se parecen, las circunstancias son completamente distintas. Entonces, me interesa mucho que en este caso, porque el tema nos da
para pues, la población, si entiendo correctamente, ya es casi el 3.5 de la población mundial, quien en algún momento ha pasado por depresión. Entonces, esto no es cosa menor. Pero hay un proceso importante con los papás de niños neurodivergentes o hijos neurodivergentes, tienen que ser niños. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros, dicen los que saben, que vivimos un estrés comparado a un soldado en batalla. Y pues imagínate los niveles de cortisol que manejamos, pues no es algo que te pueda así nomás adaptar. Entonces, obviamente, y que no nada más somos papás, sino que tenemos todo un entorno, y Claro. por eso me gustaría que nos abocáramos a este sector netamente de esta, pues a fin de cuentas, una desregulación del sistema nervioso. Pero me gustaría que tú nos dijeras, ¿por qué consideras que es muy importante informarse sobre la depresión? Elvia, porque creo que en este momento, particularmente para bien y para mal, las redes sociales nos han, por un lado, hecho el favor a los profesionales de poner el tema de la conciencia de la salud mental sobre la mesa, lo cual eh, creo que nos sentimos muy contentos porque se haya hecho un ruido, un alerta sobre la importancia de la salud mental. Pero por otro lado, desafortunadamente, también tengo que decir que me parece que estos canales han contribuido a generar como un sobrediagnóstico, un sobreuso de la patología en casos de situaciones que no son patológicas necesariamente. Y lo que sí creo es que las personas que tenemos una expectativa, que tenemos una ilusión, que tenemos una fantasía de lo que va a ser la maternidad o la paternidad, y que de repente algún diagnóstico interrumpe con esta imaginación, con esta esperanza, esta fantasía, pues se produce lo que conocemos como un duelo ambiguo, ¿no? No es el duelo por la muerte, y a lo mejor estoy revolviendo un poquito los temas, pero sí entramos en un proceso de duelo ambiguo. Y el duelo ambiguo, como todos los duelos, tienen una experiencia de tristeza que se parece un montón a la depresión, pero que son dos procesos distintos. Y por eso un poquito te decía yo que después de ser tanatóloga, quise aprender más, porque efectivamente pues yo estaba entrenada para recibir procesos de personas que estaban en proceso de duelo, pero yo me daba cuenta que había otras cosas que además estaban afectando sus vidas, inclusive antes de la situación que los había puesto en proceso de duelo. Y creo que es muy importante distinguirlo, Sí, 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 muchas gracias. Pues efectivamente, porque porque si bien se primero, parecen uno, sí, te escucho. sí, sí, no, no, sí, sí, se parecen un montón, pero a fin de cuentas, ahora, no, es que tiene depre, ya está la depre, y Sí, para todo es depre, pues no, o sea, es una tristeza y nada que ver, o sea, sí, y también, pues obviamente la mente no sabe de bromas y se la cree. Entonces, bueno, sí, vamos viendo esto. Como padres de niños neurodivergentes, muchos vivimos sentimientos de tristeza muy así es. profunda. Es una frustración y eso nos lleva muchas veces a una depresión. Pero ¿cómo podemos entender esta depresión de forma que forma parte de este duelo? Porque como bien dices, me siento mal de no tener esa alegría de que es mi hijo, y pues sí, sí es mi hijo, Claro, pero no es el hijo que yo esperaba. Dice ese es el uno, duelo ambiguo. Exacto, dice uno de mis amigos, dice, es que yo compré un boleto a París y me mandaron a Ámsterdam, o sea, no es posible, ¿verdad? así es. Entonces, en esa parte, ¿cómo piensas que nosotros papás podemos decir, sí, sí, efectivamente necesito ayuda? ¿Cómo entender nuestra tal vez no más profunda tristeza o tal vez depresión?
Fíjate que en los tres casos, ¿no? Ya sea duelo, duelo ambiguo, duelo, cualquier proceso de duelo, un trastorno por duelo prolongado o un trastorno de depresión mayor, cualquiera de los tres yo te diría, ya hay que buscar un apoyo profesional. O sea, no tratemos de llegar ya con el diagnóstico, con el profesional. Dejemos que el profesional sea el que decida si es que ese es el modelo que ellos deciden utilizar. Desde la Gestalt, que es el modelo en el que yo me he acreditado y en el que confío plenamente y el que me hace todo el sentido conforme a mi experiencia y la experiencia de mis consultantes. Más que hablar de diagnósticos, sí los conocemos, sí los reconocemos, sí sabemos de qué nos está hablando el DSM-5 cuando nos habla de un trastorno de depresión mayor o un duelo prolongado, pero sobre todo nos gusta ir a la experiencia de la persona. Es decir, nada de lo que le pasa al ser humano sucede fuera de la relación. Y sabemos que lo que quiera que sea que le está pasando a ese ser humano es la mejor respuesta posible que tiene disponible en ese momento determinado. Entonces, me gustaría como un poquito para no confundir. El DSM-5, el manual de diagnóstico que ha funcionado para la Asociación de Psiquiatría y de Psicología en los últimos muchos años, en su última versión, su versión 5, que fue publicada por ahí del 2012-2013 y tuvo una revisión en el 2022, hicieron una separación, ¿no? Antes decía, depresión mayor, si el paciente presenta 5 de los siguientes síntomas durante las últimas 2 semanas, el individuo podemos diagnosticar y era diagnosticado como una persona que tenía un trastorno de depresión mayor. A menos que, fíjate qué curioso, tenía una cláusula de excepción. Si es mayor de edad, ha tenido una pérdida significativa en los últimos 12 meses, o si es de 12 años, la ha tenido en los últimos 6 meses. Entonces nos damos cuenta cómo inclusive el manual de diagnóstico, pues se da cuenta de la similitud entre ambas experiencias de vida. Para mí resulta clarísimo. El trastorno de depresión es un trastorno que tiene como una línea hacia la descendencia, es decir, es una experiencia de deterioro. Mientras que el duelo, inclusive el duelo ambiguo, que me parece que es el que se vive cuando se tiene un hijo con alguna condición extraordinaria, puede ser un proceso de desarrollo inclusive, ¿no? Que yo sé que a veces esto puede sonar, pues, hasta frustrante para los nuevos papás. ¿Cómo me estás diciendo, Lucía, que este diagnóstico que me acaban de dar de mi hijo, que parece que me va a cambiar la vida a mí, a mi familia, a mis otros hijos, a mi pareja, en fin, ¿cómo es posible que me digas que esto tiene quizás una trayectoria de desarrollo? Y tú lo sabes, Celia, ¿no? Lo sabes Mal bien, dicho. con tu Mal experiencia dicho. de 20 y pico de años, pues sí sabes que hay dificultades, no queremos romantizar el asunto, no es una cosa fácil, pero también asegurarle a estas nuevas familias que sí hay una posibilidad de un desarrollo posterior, una vez que se haya reacomodado las expectativas, pues que también va a venir acompañada esta circunstancia con un montón de bendiciones. Eh, que eso no hay que decirlo de forma prematura, ¿no? Cada pareja, cada familia, cada individuo irá descubriendo esas bendiciones con el tiempo. No porque sea algo que se ha dictado desde afuera. Claro. A ver, entonces quiero acomodar lo que me estás diciendo. Si estamos viendo que esto no es el momento que nace, no es el momento que es el diagnóstico, me gustaría preguntar si podemos decir, y por favor dime si el término es correcto, que esto es algo progresivo.
que no amanecí deprimida, sino que Así hubo es. una serie de factores, circunstancias que poco a poco y que en algún momento, si yo me hubiera dado cuenta antes, pude haberlo detenido y no llegar a ese momento. Y aquí me voy a permitir ilustrar esta pregunta con una experiencia propia. Am, mis hijos nacieron con entre año y 2 años máximo de diferencia Ok, entre ellos. ok. Entonces, pues yo no dormía, ¿sí? Em, Mi hija mayor decidió que no, incluso ni siquiera tomaba siestas. Entonces, pues después la otra resulta que era solo sonambulilla, entonces tampoco. Nace mi otro hijo y él, si dormía, al principio dormía bien, pero después si dormía 3 horas seguidas, era mucho. Y además también se levantaba y podía hacer estropicios. Entonces, y al siguiente día siguiente, párate a trabajar porque pues la vida sigue, ¿verdad? Claro. Y hubo quien sí me dijo, pues es que tómate esto y me daban jarabe de pasiflora o jarabe Mm. de estos Valeriana. de valeriana, tate quieto, incluso me dieron, y lo voy a decir porque así se llama el medicamento que se llama Vale Madre, así se llama y sí es muy bueno, por cierto, son unos gotitas que la Ajá. venden en homeopatía y se llama Vale Madre. Entonces, pero yo no me lo quería tomar, yo tenía miedo de que si me lo tomaba me iba a dormir y que si Mm, me dormía y mis hijos me necesitaban, yo no iba a poder despertar, o sea, mm. entonces me fui prácticamente, fueron 6 años sin un sueño reparador real. Y por supuesto, eh, hasta que un día el psiquiatra de mi hijo me dijo que yo necesitaba medicamentos. Por Así es, supuesto, sí. yo me enojé muchísimo. ¿Cómo se atreve? Si yo soy tan buena onda. Y Mm. me dijo que si no me medicaba yo, él ya no atendía a mi hijo, porque yo necesitaba ayuda. Entonces empecé Encontró a buena tomar. palanca. Sí, no, pues sí, Mm. no había de otra. Empecé a tomar medicamento. Desafortunadamente, no fue controlado. Y eso, la siguiente parte la digo después, porque aquí va primero la pregunta. Regreso a la pregunta. En esa línea que tú manejaste ahorita, o sea, si en un momento dado, obviamente mis necesidades fisiológicas no estaban siendo cubiertas, tan sencillo como comer y dormir bien, claro que el ejercicio, pues un día de estos, ¿no? Entonces, si los básicos no estaban, yo no lo estaba haciendo, ¿pude haber yo detenido ese proceso? Qué difícil responder hacia el pasado y como si tuviéramos, ¿no? Porque, Ujú. híjole, Pues ojalá para que a otro no le pase lo mismo. sí, a ver, yo creo que la pregunta que las personas que te escuchan el día tendrían que hacerse primero, es decir, como distinguir, ¿esto que estoy experimentando es un duelo o es un proceso de depresión? ¿Cómo llegar a esa respuesta más o menos pronto? Es decir, si todo el tiempo, de forma continua, me siento triste, no encuentro un sentido de vida, no encuentro hacer las cosas, las funciones más básicas, o las hago, pero con un peso impresionante, porque la verdad de las cosas es que casi no siento energía vital, he perdido un poquito mi sentido de valía personal, no hay nada que en realidad me motive, es como puedo llegar hasta tener pensamientos de hacerme daño, porque a lo mejor el mundo sería mejor si yo no estuviera en él, porque a lo mejor el único remedio que yo veo para salir de este asunto es terminar con mi propia vida. No cabe la menor duda, hay que acudir a un psiquiatra. O sea, eso sin Definitivo. duda, ¿no? O sea, Sí, y por dicen que, supuesto, como tú lo dices, Elvia, nada, perdón, pero nada de la experiencia o casi nada de la experiencia humana es del 0 al 1000 en un segundo. Va siendo algo que vamos escalando de forma paulatina, ¿no? Entonces, y ahí es donde te digo que me gustaría un mundo sin profesionales de la salud mental. Porque cuando estas personas, y yo no sé cómo haya sido en tu experiencia, o sé, pero un poco, este, eh,
si hubieras tenido un contexto, un entorno que hubiera acogido amorosamente tu experiencia, sin tratar de minimizarla, sin tratar de decirte, pero todo está bien, pero mira que esta experiencia, este chiquito ya verás que es un angelito. Y en ese momento hubiera habido quien te escuchara y te dijera, pues sí, esto está cañón, esto está súper complicado, esto entiendo lo difícil que es, veo que esto es abrumador, ¿no? Y que, y que no es fácil y estoy aquí contigo no para cambiarlo, porque no puedo cambiarlo, pero estoy aquí para transitarlo contigo, para buscar las respuestas contigo. Otra cosa pudo haber sido. Pero ante una sociedad, ante un entorno que lo que hace es negarlo, invalidarlo, silenciarlo, pues por supuesto que esto se va llenando el vapor de la olla express hasta que se convierte en un trastorno verdaderamente pues preocupante. Y dicen que solamente que el 95% de las personas en algún momento dado preferirían no estar vivos y el otro 5% no lo admiten. ¡Nah! No sé. Pero, Ah, pero obviamente de pensarlo a hacerlo, pues ya es otros niveles. A mí me gusta mucho analogía cuando tú te sientes así como que triste, te comparas, bueno, es que yo, o sea, podía estar peor porque fulanita está, pero es mi herida, a mí me duele y es como si yo tuviera claro, una astilla, entonces no le hago esa astilla, pues nomás es una astilla, no es una estaca, no me está cortando el brazo y ahí dejo que la astilla se quede y pues claro que se va a ir infectando, se va infectando hasta que se haga grande y al rato pues se me hace gangrena y me va a tener que amputar el brazo por no claro, hacerle caso cuando estaba chiquita. claro. Y Y sí, esto pasa mucho, Elvia. Cuando hablas de esta astilla me parece una gran metáfora, ¿no? Porque si tienes la astilla enterrada que dices en el brazo, ¿no? Y te dicen, bueno, pero mira, pero este otro brazo no tienes nada. Y aquí hay otras muchas cosas que agradecer, por las cuales estar. Sí, sí es cierto, pero esto duele. Y esa es justamente la descripción del duelo ambiguo. Un duelo que es profundo, que es importantísimo y que tiene este otro componente de esperanza, de alegría, de dicha, eh, pero donde también hay una pérdida muy importante. Entonces, un duelo que no es atendido, que no es trabajado, podría convertirse en un proceso de depresión, sí, ¿no? Y creo que también ahí hay una confusión porque tú has oído y tú conoces bien el modelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella habló de 5 etapas del duelo, ¿no? Eh, y que ahora su hijo, ella era una doctora suiza, y entonces el hijo no se cansa de decir que, no se cansa de decir, acuérdense que este no era el primer idioma de mi mamá, y escribió en inglés, y este no era su lenguaje materno. Y cuando ella hablaba de fases, de phases, parece que es como algo lineal, algo consecutivo, pues eran y no, pasos ahí como, como un escalón, ¿no? lo cual sería una bendición, ¿no? O sea, ella en algún momento por ahí de los 70s, ¿te acuerdas aquella revista grandototota que se llamaba Life? Mm. La entrevistaron y ahí se publicó un artículo sobre ella, que era importante entender el contexto histórico. Había sido la guerra de Vietnam y entonces, pues, todo el dolor que esa guerra había generado, cuando alguien habló del duelo y presentó 5 fases, pues claro que dijeron, bueno, como quiera que sea, son solo 5 fases, cinco etapas, digo, estaban rudas, pero solo 5 y vamos 1, 2, 3, 4, 5. Y la doctora, la misma doctora, hay unas entrevistas bellísimas en YouTube de ella, algunas de ellas con Oprah Winfrey, alguna muy en los 60 y luego otra ya muy pronto antes de que ella muriera, donde dice, olvídense de eso, no son etapas, son experiencias. Y en aquella época decir depresión, porque sus libros dicen depression, ¿no? Se entendía por depresión algo muy distinto de lo que entendemos hoy, ¿no? Y ella estaba hablando
de la respuesta natural, de la respuesta sana, de la respuesta esperada ante una situación inusual, ¿no? Depresión, como su nombre lo dice, habla de algo que oprime. Y de lo que sí estoy segura es que todos y tú sabes que yo soy muy cuidadosa con mis absolutos, pero estoy segura que todas las personas que nos escuchan en algún momento han sentido esta opresión, esta depresión que tiene que ver con haber oprimido, haber no dejado salir las emociones. Es como decimos que siento el corazón apachurrado y pues así está, así lo sentimos. Apachurrado con todas las emociones que no han podido salir. Exacto. Sí, y bueno, hablando de las etapas, como bien dices, no son etapas, o sea, son como fases, pero Experiencias, sí, son cíclicas, no, sí. no escalones. Incluso, por ejemplo, como los 12 pasos de doble A tampoco son escalones, o sea, vas arriba, te subes, te bajas, etcétera, porque en la vida no es lineal, ¿no? Nadie, siempre son. Bueno, pues ahí está mi logo que lo indica, ¿no? Que siempre, Así, un garabato así parecido a esto, así me. le pongo yo en mis clases cuando digo el proceso de duelo, ¿no? Porque además Ujú, típicamente se hace así como una curva, como una U, y digo, ujú. no, esa no es la No, no, no. experiencia. No, Es no, mucho porque más un subes. garabato. Y Sí, ese sí, garabato, este lado amarillo de tu logo, que me sí, sí. encanta, justo te decía, este, eso puede ser un periodo, una temporada, o puede ser durante 15 minutos. Eso. Sí, sí, porque es una mezcla de sentimientos. Sí, Y yo lo que, bueno, de esto mismo, porque precisamente si eso fuera, una vez tú me lo platicaste y dijiste, es que no es prescriptivo, o sea, no puede ser exactamente así. Y lo entendemos, pero es muy padre poder decir, ahorita tengo miedo, ahorita tengo enojo, porque también ujú, en la depresión hay personas que no están, como nosotros conocemos como tristes, sino están enojados con la vida. Y es otra ujú, forma de manifestar también la depresión. O sea, no nada más, es un enojo muy mal encausado que también es una forma de manifestar su depresión. Pero aquí, por ejemplo, cuando dice ya llegaste a la aceptación, padre, ¿no? Ya llegaste a la aceptación, dale vuelta a la página. Ajá. Pero vamos viéndolo precisamente, si fuera así de sencillo, le doy aceptación a esta parte. Me encanta el padre Así Ignacio de es. Arañaga, que tiene un Mm, audio, hay un libro y un audio, está un audio también en YouTube que se llama El abandono. Y él dice, lo que se resiste, persiste. persiste. Entonces, mientras yo no acepto, pero la situación con nosotros, papás, con niños neurodivergentes, es que a lo mejor yo acepto que mi hijo es un reto especial, que yo no voy a ser mamá como las demás, ni mi hijo va a crecer como los demás. Ok, pero la verdad no tengo idea qué estoy aceptando, porque Así es. estoy muy bien, está en el kinder, pues bueno, ya no hablo al mismo tiempo, ya no conto los finteres al mismo tiempo, no está muy bien ya. Ok, ya lo logramos muy bien. Ahora en la primaria, hijo, pues van a estar maestra sombra, van a estar esto, no sé cuánto, y tú son 6 años. Y ahora, adolescencia. Cada etapa de nuestra vida es un nuevo duelo, Así porque es. tienes que volver a enfrentarte a que los paradigmas establecidos pues no, nosotros ni tratamos de entrar, pero pues nomás porque así está el mundo, pero no, es esa no tener, no ponerle un punto. Y aparte, Ujú. o cámbiale de la página, ¿cómo lo manejarías tú? O sea, si estamos en un constante dándonos cuenta, yo no entro aquí, yo no encajo aquí, yo no encajo acá. Ujú. Te voy a pedir, vamos a hacer un experimento, Elvia, Muy bien, y te pido permiso para por usarte favor, de por cochinillo de favor. indias, porque eres la que está Por, aquí, ¿no? bueno, Y pues ya que me cuando... tocó. Si lloro es la culpa de ella, ¿eh?
Este, y también, pues bueno, cuando tu audiencia lo escuche, pedirles que hagan el mismo ejercicio con nosotros, ¿no? Te voy a pedir que salgas un poquito de tu mente, ¿no? Que has Ujú. estado pensando en estas ideas, en estos conceptos, has estado recordando tu propia historia y estás pensando, yo sé que tienes en mente y también en el corazón, a todas las personas a las que quieres tocar, de sus familias. Entonces te voy a pedir que salgas un poquito de ese espacio y que con una inhalación profunda y una exhalación regreses a ti. Hagas contacto, sientas quizás las plantas de tus pies tocando el piso, hagas contacto con tu cuerpo. Y así, sin más, no necesitas tanto para regresar a este momento. Te voy a decir algunas frases que pertenecen a una experiencia de duelo y otras frases que quizás son más propias de una experiencia de depresión. Y te voy a pedir que escuches cómo estas frases resuenan en ti y sobre todo qué es lo que sientes en el cuerpo. Y ahorita lo conversamos. Las primeras frases son algo así como: te extraño. Extraño lo que pensé que tú y yo seríamos juntos. No sé cómo seguir con esta noticia, pero seguiremos. Reconozco que esto me duele porque deseé muchísimo otra vida para ti, para mí. Date cuenta cómo está tu cuerpo. Y ahora te voy a decir otras 3 frases que probablemente sean de la otra experiencia. No valgo nada. No logro hacer que tú estés mejor. Nada tiene sentido. No encuentro una razón para levantarme este día. Inhala y exhala. Y cuando estés lista, con suavidad, abre los ojos y mírame, aquí estoy. Bueno, ¿Fue distinta la experiencia con un set y con el otro? muy distinto. Estuve en mi marabaña, sentí todo a la vez, todo, Ujú. todo junto, corazón, cabeza, mente, ¿Fue distinto muy entre un distinto. set y el otro? ¿Cómo Sí, fue distinto? mira, en el primer set me fui, no cuando, o sea, cuando mi niño, em, con cada una de mis hijas, como los tres tuvieron diferentes circunstancias, obviamente que yo me sentía que no estaba yo capacitada para, para ser la mamá que ella necesitaba. Entonces, recuerdo, incluso este sí lo comparto, que una persona que quiero mucho dijo que yo no debía haber tenido hijos porque por situaciones que pasé de mis pasados, que ahorita no es onda, y yo me la creí. Entonces, allí me regresé ahorita, que me esto, o sea, el estómago lo sentía y ese corazón, Ujú, y cargaba un niño y luego cargaba el otro y luego cargaba el otro, porque no nada más es el diagnóstico, es la circunstancia de vida que les toca de ver a cada uno de mis hijos, porque soy mamá de tres, entonces ujú, cada uno, por todo lo que nos ha tocado pasar y vivir, tuvieron circunstancias y yo en su momento me sentía responsable de todo. Si sentían, si no sentían, si hacían, si no hacían. Entonces, sí, en ese momento sí fue difícil, pero al mismo tiempo no me sentí sola. Sentí ujú, paz en esa parte. O sea ujú, que el hecho de que yo me reconocí
que extrañaba, que no estaba segura, pero cuando dices, pero vamos a salir adelante, entonces, o Mm. sea, como buscando yo ayuda, no me sentí sola. Esa En es la la voz del segunda, duelo. Esa, eso que acabas de decir, no ujú, me sentí sola, es la voz del duelo. Es la voz que dice, busco el vínculo, busco la relación. Y pues sí, sin duda, una mamá de tres como hayan sido, pues no tendría por qué poder sola o sentir que podía sola, ¿no? Y decías, en la segunda set de frases, ¿cómo te fue? en la segunda set de frases, era en eso que decimos, como de la neurolingüística, que decimos que tengo que hacerlo, Mm, porque es esa parte que cargamos como la responsabilidad, pero, pero yo tenía que hacerlo, necesitaba, y luego después necesitaba hacerlo, pero la verdad ya no quería hacerlo. mm, Entonces allí me voy a pasar a la segunda parte de la historia para que ubiques a dónde me ujú, mandaste. De lo que platiqué hace rato cuando el doctor me mandó mi medicamento, mm, aunque entiendo que en su momento mi cerebro lo necesitaba para la dopamina, lo que fuere, desafortunadamente no tuve en control de ese medicamento. Entonces mm, después me lo daba el médico general, me lo daban mm, varios, y, y como me dijeron que tenía que hacerlo, yo era muy obediente. mm, Me estuve medicando al grado que un día me quedé en la cama, no me podía levantar, y yo sentí que mi cuerpo se desprendía, mm, y le dije a mi hija, balbuceando, no sé si era mm, congruente o no, a mi hija mayor, le dije, háblele a su tía y a su abuela. Llegó la abuela, gracias a Dios, a cuidar a mis hijas, y mi hermana me llevó al hospital y tuvo el atino de tomar todo el montón de medicamentos que me estaban dando. Cuando llegó al hospital, como si estuviera yo borracha, así perdida, que nunca me ha tocado estar así a tal grado, pero así estaba ahí. Y ujú, le dice el doctor, es bipolar. O sea, ¿qué nivel de medicamento estaba yo tomando que me tenían así para que dizque yo funcionara? mm, Obviamente, pues ahora entiendo que fue un colapso nervioso, pero en ese momento no sabía. Me internan, me canalizan, y ahorita con estas preguntas me mandaste a ese momento que para mí, mm, pues, marcó el recodo de mi camino, ¿no? Donde yo tuve que dar una vuelta importante. Am, Porque vi la bolsita esa y cómo estaba metiendo, y era una paz, claro que una paz artificial, pero paz al fin. mm, ujú, Y, y donde volteé y dije a los doctores, o sea, por primera vez no había hermanos que me estaban exigiendo, no había esposa que me estuviera exigiendo mm, nada. Mis hijos no me necesitaban, mis papás no me necesitaban, todo lo que yo traía en ese momento. Y yo le dije, sea lo que sea que le estén poniendo esa bolsita, póngale más, porque yo no mm, quiero despertar. Yo ya no quiero mm, despertar, mm, porque yo no me sentía capaz de poder continuar. Y ahorita me regresaste a ese momento justamente con esas frases, porque era una impotencia ujú. de que hiciera lo que Fíjate yo la gran hiciera, diferencia. no iba a hacer nada. Esa es la gran diferencia entre, entre estos periodos de decir, tengo una experiencia de una tristeza profunda, tengo una necesidad de aislarme, tengo una necesidad de llorar, tengo una necesidad de que alguien me escuche, pero al fin y al cabo sigue habiendo un vínculo. Y la otra experiencia que ya no ve la posibilidad del vínculo, que ya ni siquiera le interesa la posibilidad del vínculo. Y me parece muy importante, si te parece, el día detenernos un poquito, porque por un lado, gracias por compartir esta historia, porque creo que puede ser una parte de la historia que conecte con muchos otros. Eh, y gracias por hablarnos no solo de tus logros, sino también de estos
episodios dolorosos y de mucho tropiezo, pero de mucha honestidad. Y te pido que regreses aquí conmigo. Aquí estoy contigo, no estás Sí, sola. sácame de ahí porque no me gustó que... Aquí estamos tú y Aquí, por yo favor. riéndonos como hacemos habitualmente. Y me parece muy importante también, Elvia, como poner una alerta doble. Eh, a mí un té de tila me manda a dormir 3 días, ¿no? Entonces, soy muy cuidadosa con el uso de todo tipo de medicamentos. Y mis hijos se ríen de mí porque dicen que mi caja de medicinas es un tarrito de pomada de la campana, me voy a echar el anuncio, y un Pepto-Bismol. No Ay, te para preocupes. de contar Ay, cositas. que les ayude. Gracias a Dios así es, ¿no? Y curitas, eso sí. Este, procuro, ¿no? Soy muy respetuosa de los medicamentos. Pero también, Elvia, quiero decirte a ti, como lo hemos platicado en otras ocasiones, y decirle también a quien te escucha, que estos medicamentos de uso psiquiátrico, pues sí pueden tener unas consecuencias como esta que nos acabas de platicar en esta experiencia, pero que cuando son indicados. Ahora, si el médico tratante, si el médico psiquiatra te dice, este es un medicamento que tú necesitas, está vigilando, un seguimiento periódico de, bueno, y qué efectos ha tenido, y todo eso acompañado de la psicoterapia, ¿no? Porque yo les digo a mis consultantes cuando tienen una resistencia importante a querer tomar medicamentos psiquiátricos, les digo, a ver, si no es varita mágica, el medicamento no va a hacer el trabajo por sí solo. Para mí la metáfora que me gusta usar es, el medicamento es como si alguien se cayó, si vas en un barco grandísimo, en un crucero, y ¡boom!, se cayó alguien al agua, pues hay que ayudarle, ¿no? Y el medicamento es como la llantita salvavidas, de órale, péscate, ¿no? Hombre al agua y ¡pum!, ahí te va el salvavidas, péscate de esta tabla que te ayude a mantenerte a flote, para de ahí empezar tú a hacer tu esfuerzo propio y empezar a patalear para poder salir de esa situación. Pero no podemos creer que el medicamento por sí solo va a resolver la dificultad. Ni Claro. tampoco debemos de desarrollar una fobia o un miedo descontrolado al uso de medicamentos, porque hay veces que sí se necesita esta tablita salvación. Y Muy, bajo muy de la acuerdo vigilancia porque, médica puede ser una maravilla. claro, claro. Sí, o sea, yo platico esa situación porque desafortunadamente yo no tuve seguimiento y fue también mi ignorancia porque, eh, y también pues debía haber investigado un poquito más, pero digo, yo no sabía lo que estaba tomando por falta de control, pero eso no quiere decir, o sea, si no hubiese sido por esos medicamentos, yo no me levantaba en la mañana. O sea, yo estaba pegada al colchón y estaba con grúa para que me levantaran. O sea, para poder funcionar, necesitas el medicamento, o sea, necesitas algo. Tú dices la lanchita, a mí me gusta pensar que es como cuando me tuerce el pie, ok, entonces necesito Muleta. unas muletas. Pero claro que voy a hacer terapia para mi pie para después, poco a poco, dejar una muleta, después la otra y continuar. O sea, si yo tomo un medicamento, pero no hago nada por ayudar mis circunstancias, no hago nada por ayudar mi forma y mi actitud y todo lo que yo necesito, pues puedo tomar medicamento por 25 años. Yo creo que aquí, si quieres, aprovechamos tomar esto, porque ya viene a ser la depresión clínica, que es otro boleto muy aparte, ¿no? Ujú. Pero primero me vas a regresar a sacarme de donde me pusiste. Regresamos allí y luego pasamos a la otra. ¿Sale? ¿Te parece? Ujú. Sácame de aquí, Lucía, por Ya favor, estás no me aquí conmigo, dejes allí. ya estás aquí conmigo. Y eso es una cosa muy importante que creo que también tu audiencia puede reconocer, ¿no? Es decir, todos tenemos una ventana de tolerancia, ¿no? Yo lo dibujo así como muy esquemático, pero por supuesto no es así, ¿no? Y la vida tiene ondas de cosas
que nos asustan, que nos ponen el corazón a latir rápidamente, que nos preocupan, y luego vienen cosas que nos bajan y que nos ponen en un nivel de más serotonina y que nos ponen en una experiencia más regulada, en fin, ¿no? Entonces subimos y bajamos, subimos y bajamos, subimos y bajamos. Y mientras estamos en esta ventana de tolerancia, todo está bien. Y a veces las experiencias de la vida son tan intensas para un lado o para el otro que tenemos experiencia de ansiedad o experiencia de depresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llegar a las funciones fisiológicas de esta ventana de tolerancia. Y eso empieza por respirar. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, respiramos muy superficialmente, muy rápido. Detente. Inhala. Exhala. Quédate con los pies, sintiendo con el cuerpo. Aquí estamos. ¿No? Si hay una experiencia importante de ansiedad, hay que dejar los ojos abiertos, no cerrados. Porque los ojos cerrados nos invitan a irnos a donde sea. En cambio, si abres los ojos, dices, aquí estoy con Lucía, es cara conocida, cara amiga, y aquí estoy, y todo está bien. ¿No? Entonces, sí, si alguien está experimentando el ejercicio, le resulta demasiado abrumador, hay que regresar. Solamente me parece muy importante que sintamos cómo cada uno de nosotros experimentamos en el cuerpo la experiencia de duelo y la experiencia de depresión. Y fíjate que lo poderoso de la mente, porque solamente con las frases, nada ha cambiado ni para ti ni para mí, pero las dos sentimos cosas distintas, porque el cerebro no necesita que sea realidad, necesita que lo crea como realidad. Sí, pues sí, lo que platicabas de neurolingüístico, o sea, el cerebro no sabe de bromas y yo tengo que aprender a hablarme y, me pone en modo alerta en un 2x3, sí es muy, muy importante. Bueno, yo creo que sí es muy importante ahorita recalcar que yo platiqué mi experiencia desafortunada de esa parte de la depresión. Después tuve otra recaída, como todo mundo somos, donde ya me puse yo más lista, empecé a regularlo muy bien, le falta la dopamina, etcétera. Porque pues aquí hay otro factor que dicen que muchos de los papás que tenemos situación de niños neurodivergentes, pues también nosotros somos neurodivergentes. Entonces, pues también obviamente experimentamos, y esto aparte de lo psicosomático, pues a nosotros nos pega un poquito más porque somos altamente sensibles, una gran mayoría de nosotros, y ese es otro boletito aparte. No, no, es bien emocionante, es muy emocionante. A Y mí estos términos, Elvia, y sí, no quiero por favor, enfatizar, pero me parece también importante como reconocer. Hablabas hace un momento de tus dos hijas, ¿no? De las dos mayores antes de Rafa. Y yo pensaba, te escuchaba y pensaba en lo que yo acababa de decir, ¿no? Como la historia que nos contamos antes de tener a cualquier hijo. Y es eso, es una historia. Y la verdad de las cosas es que mm, creo que nadie en realidad tiene una imagen muy precisa de lo que va a ser la experiencia, y qué bueno que sea así, de lo que va a ser su experiencia de ser madre o padre de cualquier hijo o hija, neurodivergente o no, porque inclusive los no neurodivergentes, pues cada uno de ellos es diferente, cada uno de ellos claro. nos pone con retos distintos. La neurodivergencia, yo no quiero minimizar la complejidad de la experiencia, pero, pero pues profesión mamá, ¿no? Claro, sí, no, y aparte, yo creo que a fin de cuentas son las expectativas que nos creamos y como bien dice, ¿no? A grandes expectativas, grandes desilusiones. Y esa, o sea, yo nunca me imaginé, él va a creer, pues me dijeron, tienes un niño que me dijeron que era niño índigo. Y dije, no, este va a ser mendigo.
Perdón, pero así pensé. Ajá, ajá, Pero a fin de cuentas, cuando me dijeron que era un niño especial, pues yo imaginé un niño genio que iban a andar teniendo ahí como Einstein o no sé, un Octavio Paz por ahí, ¿no? Pero claro que la mente nos lleva a otros lugares y nos juega unas muy malas pasadas. Por eso la importancia de estarme aquí ahorita, aquí y ahora y solo por hoy, porque este es mi reto, es el día de hoy y sin minimizar lo que tengo que hacer para mañana, pero sin permitirme anclarme en el pasado. Porque ahorita me pasaste a ese momento de mi vida otra vez y aunque es algo una herida importante que he aprendido a sanar, sigue doliendo. O sea, así claro. como volverla, o sea, no se minimiza, ya no arde como antes, por supuesto, pero sí sigue. Oye, y desde tu experiencia, ¿qué papel juega la espiritualidad para poder transformar las experiencias no cumplidas en la Mm, apreciación de este reto que tenemos como padres? mm, qué pregunta tan importante, como la agradezco. Desde la mirada humanista, eh, sabemos que el ser humano es biopsicosocial y espiritual. Eh, y cada vez escucho que hemos como apartado el tema de la espiritualidad de la experiencia, al menos en la narrativa, al menos en el diálogo. Y la experiencia de ser madre, de la experiencia del duelo ambiguo, la experiencia de la depresión, es una experiencia, todas estas son experiencias que trastocan al ser humano en todas estas dimensiones y la espiritual, por supuesto, que se ve involucrada, se ve dañada, se ve golpeada, pero a la vez yo creo que por ahí hay una gran puerta de poder salir de este círculo vicioso para convertirlo en un círculo virtuoso, ¿no? Eh, creo que cuando tenemos una práctica espiritual, sin importar la religión a la que cada quien se suscriba o a las creencias que cada quien se suscriba, pero la práctica espiritual, realmente espiritual, tendría que ser un camino que nos invita a soltar el control. Híjole, y digo esto y siento cómo se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque somos, somos personas que nos decimos creyentes. Un amigo mío alguna vez me dijo, si ustedes creyeran realmente lo que dicen creer, vivirían de forma distinta, ¿no? Si lo que ustedes, en mi caso, sé que en el tuyo también, los católicos, eh, creyeran profundamente esto, su vida tendría que verse distinta. Y yo de repente su voz la tengo guardadísima en mí y cuando quiero controlar las cosas y quiero que sean de esta forma, porque esta es la forma correcta, porque esto es lo que a mí me dicta lo que tendría que ser, ay, me acuerdo de su voz y digo, tú sabes en lo que crees. Y suelta Fíjate el que control con la confianza de que estás dejándolo en manos de alguien. y aquí voy a tomar tres cosas porque creo que esto es muy importante. Una, yo sí lo creo, pero muchas veces no lo aplico. Y, porque pues del pensamiento al corazón, tú sabes que es una travesía de las más difíciles. Pero volviendo en la depresión y con la fe, o sea, yo la primera vez que me diagnosticaron, porque todavía estaba jovencita, no era mamá todavía, y me medicaron con depresión, a mí me dio mucha vergüenza, mucha vergüenza. ¿Por qué? Mm, ¿Cómo es posible si yo soy una mujer de fe? Yo voy a misa, yo hago ejercicio, porque mm, entonces pues sí estaba soltera incluso, y ya había pasado ese cuadro, y a mí me dio mucha vergüenza porque se supone, y además coraje, porque se supone que si yo al ser una persona de fe, yo ya estaba blindada, o sea, yo ya, por mi fe debería haberme blindado de cualquier situación mental, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante que no, porque somos buenos para juzgar,
Y luego, bueno, no, te habla ahí la mocha y de todos modos está con la depresión, entonces, ¿qué le sirve? Los otros nomás van Ujú. a buscar pretextos para juzgar, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que tú como, o sea, en mi caso, no me voy abordando todos esos temas, sino porque creo en un poder superior que está más allá que yo, que pueda sacarme. Porque antes yo decía que tocar fondo es una expresión muy normal, pero yo ya no digo tocar fondo, porque si digo tocar fondo, yo soy buena para seguirle escarbando y voy a escarbar más. Es algo en la Entonces, India, sí, voy a llegar a como China, las como decíamos, ¿no? caricaturas. Sí, entonces, pero ahora sí digo, toco pared y es un recodo donde tengo que dar una vuelta importante para buscar esa luz en el túnel. Y cuando uno dice una persona, salud mental, pues se oye muy bien y muy neutro para los que sea, pero dentro de lo que es el conocimiento, muchos dicen, salud mental es una salud del alma, Mm, o sea, es mente, cuerpo, espíritu. Y entonces sí. es lo que está uno generando. Y sí, he leído yo, y aquí me gustaría que tú nos abocaras un poquito más en esta parte de la importancia de decir, a ver, mm, lo reconozco, creo que es lo primero, o sea, porque lo que persiste, reconozco que no puedo sola y que Ujú. y voy con un psicólogo y el psicólogo tal vez me diga, pues tú necesitas un medicamento. Y los psicólogos El ojalá que sí psicólogo no, tenga, el psiquiatra sí. El por eso, psicólogo, el, eso es importante. Ujú. perdón, ok, voy con el psicólogo y el psicólogo me diga, necesitas ir con un psiquiatra para que te dé medicamento. Perdón, no lo Ujú. expliqué bien. Entonces, o sea, el psicólogo me podrá tal vez referir con psiquiatra, pero a la par, yo tengo que ser congruente con mis creencias y buscar mi propia sanación a como yo las conozca, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, para mí, en la analogía que puse con las muletas, si me voy nada más por el lado médico, pues nada más voy a tener una muleta y el otro pie no va a Ujú. poder caminar. Entonces, Sí. para mí llevo la parte de la muleta acá. Otra analogía que me gusta pensar es como una lancha, ¿sí? Tú vas Ujú. remando. Y si tú nomás remas por un lado, pues Mm. se te va a dar vuelta de Vueltas en vuelta. círculo, claro. Y si tú remas por el otro, pues das otra vuelta y nunca llegas a ningún lado. Pero ¿quiénes son los remos? Pues una va a ser tu apoyo emocional y otro tu apoyo espiritual. eh, Qué que, bonita analogía, me gusta. que nomás. Pero lo importante es el agua Mm. donde yo voy, que no vaya a tocar yo fondo. O sea, esas son mis circunstancias. En el agua es donde yo tengo que ir limpiando esa agua y asegurándome que no que donde sea, yo no voy a saber qué tipos de agua voy a estar tocando. A lo mejor me Claro. toca corriente muy fuerte, etcétera, pero yo por Ujú. eso tengo que poder remar con los dos lados, no nada Sí. más con la parte social. No Y sé cuando cómo hay ves una tú. práctica espiritual constante, ¿no? Nada requiere más de una práctica constante que la espiritualidad. Y cuando esa práctica se ha logrado, entonces podemos soltar el control con la confianza de que estamos entregando ese control en manos de alguien o algo superior a nosotros, porque esto nos trasciende, porque esto no podemos con ellos solos. Por otro Claro, lado, me parece también muy importante la espiritualidad, Elvia, en reconocer que nuestros hijos, sean como sean lo que sean, tengan la circunstancia que tengan, son seres completos, que son hijos completos de el Creador, que no son nuestro proyecto para reparar, ¿eh? No están descompuestos. Nos toca acompañarlos, nos toca guiarlos, nos toca impulsarlos, nos toca buscar los mejores ambientes, esa agua, ¿no? Porque ellos también están en esta agua. Entonces nos toca filtrar el agua de la que hablas, limpiarla, quitar el sargazo, la basura, en fin. Nos toca hacer cosas por ellas, por ellos. Pero son seres completos
y como seres completos los podemos amar completos, ¿no? Con todas las dificultades que eso implica y a la vez con todas las bendiciones que ellos implican. Y sí, y en esta misma analogía, tristemente para algunas, pues estamos en la misma tempestad, pero no estamos en la misma barca, porque hay unos que pues les toca en transatlántico y otros Así en es. lancha, y unos en una balanza y otros apenas en un tronco, ¿no? Pero a fin de cuentas, el chiste es seguirle navegando. Y ahorita, Lucía, porque no quiero ser viendo, dijiste de la constancia, o sea, por eso de aquí nosotros hablamos de emotional fitness, o sea, que tienes que permitirte sentir primero, porque Así si no es. sabes lo que sientes, pues cómo vas a sanarlo, ¿no? O sea, porque Así a es. veces, en un momento, ahorita que me regresaste el ejercicio, en un momento me sentí enojada, triste, angustiada, esperanzada, desesperada y, y enojada, todo en un instante, todo. Ujú, Y si yo no sé cuál es cuál, pues ¿cómo lo voy a sanar? ujú, Entonces, en esa parte, ¿qué nos recomiendas para yo poder distinguir lo que siento, para yo poder ponerle nombre a mis emociones? ujú, Porque para mí fue sorpresa saber que una persona enojada es porque está deprimida, ujú. por A ejemplo. veces, no A todo veces, el no, tiempo, no siempre, ¿verdad? Pero que es todo el un tiempo. síntoma de depresión. Perdón. Sí, sí, podría ser, porque tenemos 5 emociones básicas. Sí. De acuerdo al modelo, hay algunos modelos que hablan hasta de 9 emociones básicas, hay otros que hablan de 6, hay otros que lo han reducido a 4, en fin, ¿no? El modelo, y creo que eso no es tan relevante, perdernos en una discusión teórica. A mí lo que me parece muy importante distinguir de las emociones básicas es que son emociones que son muy intensas, son de corta duración y son súper necesarias, todas. ¿Por qué? Porque nos hablan de una necesidad de supervivencia. En el modelo que yo manejo, podríamos decir que es miedo, enojo, tristeza, alegría y afecto o amor. Cada una de ellas, el miedo nos habla de una necesidad de protegernos. La tristeza, que es lo que surge cuando algo que valoramos se ve perdido, nos habla de una necesidad de retirarnos para estar en un encuentro con nosotros y deseablemente con quien nosotros tengamos una fe, para poder encontrar caminos, para saber lo que es valioso para nosotros. El enojo, que es muy displacentero, pero es muy importante porque nos ayuda a poner límites y restablece la justicia. Entonces, eh, la alegría, por supuesto, es la emoción que nos ayuda a recargar baterías. Yo digo, esta es la conecte. Y el afecto, el amor, que nos lleva a conectar. Somos seres gregarios, somos seres de conexión. Necesitamos vincularnos. Entonces, cuando reconocemos la verdadera emoción, podemos actuar en consecuencia de la verdadera emoción. Ahora, no siempre es así de claro y de nítido, porque también tenemos introyectos, tenemos ideas preconcebidas. Alguien nos dijo que deberíamos de, hace un momento hablaste de la vergüenza, ¿no? Como yo, que siendo tan creyente, que siendo tan religioso, tan espiritual, puede ser que esté cursando con esta profunda depresión. La vergüenza, yo te diría, es el único sentimiento muy social. Si no hay un otro que nos mire, no podríamos experimentar vergüenza. La vergüenza la experimentamos porque creemos que debería ser de una forma distinta a la que es lo que está pasándonos. Entonces, lo primero, efectivamente, es decir, me quedo conmigo misma, me observo, me doy cuenta, hago contacto con mi respuesta fisiológica y reconozco que algo me está pasando. Y primero reconocerlo en el cuerpo, porque somos seres espirituales, pero sí tenemos una experiencia corpórea. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando en mi cuerpo? Ah, pues tengo enojo. No, en realidad no es tanto enojo. Me siento triste.
Y si podemos distinguir cuál es la verdadera emoción detrás de nuestra experiencia, entonces podremos actuar en consecuencia, porque si no, es como tener sed y comer papitas. No hay nada de malo con las papitas, pero no quitan la sed. Entonces, si no reconocemos cuál es nuestra legítima emoción tras de la experiencia, no vamos a actuar de forma que quede satisfecha la necesidad. Entonces, darnos cuenta. Y para eso, Elvia, práctica, práctica, práctica. Necesitamos minutos, no necesitamos 3 horas. Y yo sé que las mamás abrumadas y con tantas tareas, si les digo medita 30 minutos, van a decir, ¿a qué hora se te ocurre que puedo meditar 30 minutos? No necesitamos 30 minutos. Pero si tenemos 30 segundos, un par de veces al día, ¿cómo estoy ahorita? Hago contacto conmigo misma, conmigo mismo, entonces iremos desarrollando esta sensibilidad para saber contactar con nuestro estado emocional a cada minuto y entonces poder responder de forma más eficiente porque efectivamente no es de 0 a 100, ¿no? Entonces, sostener una práctica de entrar en contacto. Pregunta ahí rápida. Dices que hay que sentirlo en el cuerpo, pero por ejemplo hay personas que estén enojadas, lo sienten en el estómago, otros lo sienten en la asiática, otros lo Sí, sienten acá en el hombro. Me doy cuenta dónde me afecta y luego qué hago. te das cuenta porque cada quien tiene distintos puntos, ¿no? Típicamente quienes experimentan, cuando experimentamos un peso aquí en el trapecio, pues textual, ¿no? Es como esta imagen del Atlas que está cargando el mundo. Entonces, pues cuando dices, ok, aquí siento esta tensión, y la verdad es que no es que yo esté cargando aquí esto, pero cuando digo, tengo aquí una tensión como si estuviera cargando una piedra como el pípila, ok, ¿y qué es lo que estoy cargando? Y de todo esto que estoy cargando, ¿en realidad necesito cargarlo? ¿Me corresponde a Ah, mí? ya, ya. ¿O será que yo podría pedir ayuda? A Ya. veces resulta más complicado y ahí es donde la ayuda del profesional es muy, muy importante, ¿no? Muy bien. Porque cuando estamos en esa experiencia es difícil, cuando estamos dentro del agua es difícil distinguir que estamos rodeados de agua. Claro, sí, sí, pues dicen que nadie, no, el que va en el bosque no conoce los árboles, ¿verdad? Ujú, ujú. Muy bien. Entonces, bueno, pues eso sería como una especie de gimnasia emocional, ¿verdad? Podemos manejarlo así. Ya Y para ir checar cerrando, mucho, sí, perdón, Elvia, dime, sí, dime. yo diría dos, ¿no? La otra que me parece muy, muy importante es escribir, realmente escribir, cuáles son las frases que me estoy diciendo cuando estoy teniendo esta experiencia complicada. Híjole, pero de veras escríbela. Y creo que nos vamos a dar cuenta la dureza con la que a veces nos hablamos. Y Esa voz interior que es la más difícil. puede ser muy dura. Muchas veces yo creo que es muy, muy dura y eso tendrá que ver con las historias de cada quien, pero irla transformando, ¿no? Date cuenta de la frase que te estás diciendo y el primer ejercicio, yo te diría es, ¿y si un amigo tuyo, una persona a la que tú quieres muchísimo, viene y te dice esta misma frase de sí mismo o de sí misma, qué le dirías? Y con ese mismo amor y esa misma ternura, háblate a ti. Convierte tu frase, Muy ¿no? bien, muy bien. En lugar de decirte, no puedo con esto, quizás decirte, esto está siendo muy difícil y estoy aprendiendo, lo estoy intentando. Claro. En lugar de Por- decirte, no estoy haciendo lo suficiente, decirte, estoy cuidando de esto hoy, y ¿no? que sentirse débil es la primera fortaleza, porque saber que no puedes sola, o sea, con permiso necesito ayuda, porque a veces, pues una cosa es sentirte débil y otra cosa es sentirse desvalida.
Ujú. O sea, voy a buscar la forma de ayudarme. Muchas gracias. Para cerrar, Lucía, ay, qué emoción. Ahorita que apague voy a empezar a llorar poquito porque me quedé atoradita. Voy a empezar a escribir todo lo que me pusiste, pero Estamos aquí contigo. sí, sí, gracias. No, pero es que esto es constante. O sea, siempre hay algo nuevo que trabajar y todo. Pero en ese sentido de propósito, de podernos, permitirnos sentir, dice, o sea, los niños las personas, los niños cualquiera, que sienten aceptadas, pueden la libertad de ser felices. Mm. Entonces, con esa, ¿qué nos pudieras decir a los papás que tenemos este reto de niños especiales que nos sentimos juzgadas por medio mundo, no tan aceptadas o muy a veces difícil de ser aceptados? En ese sentido de propósito para nosotros, ¿qué nos podrías decir? Me conmueve muchísimo oírte decir esto porque cuando dices no podemos solos, no, ni tú, Elvia, ni nadie puede solo, ni yo, ni nadie puede solo. Lo importante es reconocer de dónde surgió esta loca idea de que tendríamos que poder solos. Somos seres gregarios, necesitamos todos de todos. Me parece muy importante eh, esto que dice el doctor Gabor Mate, dice, si le damos, y no lo voy a citar textual, pero él dice, si le damos a escoger a un niño entre sí mismo y él mismo, y el padre, el cuidador, va a escoger por el cuidador, va a traicionarse a sí mismo. Y esto lo seguimos replicando a lo largo de la vida. Y creo que llega un momento del bien donde la realidad es tan abrumadora que tenemos que decir, esta vez me escojo yo, escojo a mi familia. No puedo agradarle a todos. Y entonces voy a buscar mi tribu, voy a buscar mi manada en donde puedo ser brutalmente honesta, presentarme tal cual soy y saber que ahí soy amada y soy respetada y soy valiosa. Porque todos somos y todos somos diferentes. Gracias a Dios, qué flojera que todos estuviéramos así, como si fuese uniformados y qué horror. Bueno, pues, ay, Lucía, muchísimas gracias, de verdad, no sabes qué, cómo para levantarnos cada día. Esta la voy a estar escuchando muchas veces porque voy a necesitar recordarme yo. Am, ¿Qué te llevas? ¿Con qué cerramos? ¿Qué te quieres decir? Mm. Me parece, me parece importante invitar a las personas que te escuchan a reconocer cuál es la expectativa que, que tenían de lo que iba a ser su experiencia de ser padre, de ser madre, de ser abuelo quizás o tío, y, y reconocerla con humildad y con honestidad, ¿no? Decir que eso era lo que yo esperaba de la experiencia de que este niño o niña naciera. Y reconozco todo lo que yo me había imaginado, lo reconozco como, como un acto de amor, de esperanza, y lo pongo eso en una mano. Y luego abro la otra mano y me doy cuenta de lo que sí tengo. El niño que sí es, el niño que sí está conmigo. Qué lecciones de amor, qué lecciones de paciencia, qué lecciones de llevarme a mí mismo o a mí misma a lugares en donde yo no me imaginé que yo podría crecer tanto. Y este niño que sí es, o este hijo o hija que sí es, ¿qué es lo que sí me está dando? ¿Y cómo puedo despedirme de este que yo me imaginé para poder abrazar y recibir a este que sí es? Y dejarme sorprender por esa relación.
Sí, porque hasta que dejamos de imaginarnos lo que pudiera ser, podemos disfrutar la realidad. De veras disfrutarla y no abrumarnos con ella. Así es. Lucía, muchas gracias a nombre propio, a nombre de todas las personas que ya se han beneficiado con toda tu sapiencia, pero estoy segura que esto va a llegar a muchos corazones y te agradezco porque Que así sea. tu calidez y todo se refleja en esto, que todo lo que haces lo haces con amor y no puede más que recibir igual, con amor. Que Muchas así sea. gracias. Gracias a ti, Elvia. Muchas gracias por estar aquí hoy, gracias por escuchar. Espero que este tema sobre la depresión haya sido de ayuda, porque sé que ya es de tu interés. Mira, es tan relevante ese tema que ya hay un día mundial de la lucha contra la depresión, que es el 13 de enero, porque te comparto estos datos. La OMS dice que el 3,8% de la población mundial atraviesa este proceso de la depresión. Y bueno, dices que es 3,8, pues es el 5% de los adultos y el 5,7% de los mayores de 60 años están pasando. ¿Y qué representa este por ciento? Estamos hablando de 280 millones de personas que tienen depresión hoy día. Repito, 280 millones de personas. No es fácil, no es fácil. Entonces, por favor, si tú te sientes que necesitas apoyo, que necesitas ayuda, por favor, recuerda, mente, cuerpo y espíritu. Si acaso necesitas un poquito de apoyo como mamá, yo también me pongo a tus órdenes. Estés muy bien. Gracias por escuchar. Recuerda, no estás solo, no estás sola. Dios te ama.